Marcos capítulo 14. Del versículo 22 al 25. Marcos capítulo 14, repito una vez más, del versículo 22 al 25. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de ellos. ¿Cuánto es cierto? Quiero hablar un poco de la significación de la Pascua, o del significado de la Pascua. En el centro mismo de la vida y de la adoración de la iglesia cristiana primitiva estaba la celebración de la Cena del Señor. Y en los primeros días de la historia de la iglesia, la celebración de la Santa Comunión se conocía con otros nombres. Por una parte, la iglesia primitiva solía reunirse y celebrar lo que ellos llamaban un ágape, o comida de amor, que se le llama, en la que celebraban el amor de Dios y el amor que disfrutaban unos con otros como cristianos en esta Santa Cena. Entonces el sacramento se llamó Santa Cena porque hacía referencia a la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos en el aposento alto la noche antes de su muerte. En la iglesia primitiva y posteriormente la Cena del Señor se llamó la Eucaristía, cuya definición proviene del verbo griego eucaristo, que significa agradecer. Agradecer. Por tanto, una faceta de la Cena del Señor ha sido la reunión del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para expresar la gratitud por lo que Cristo ha alcanzado en su muerte para beneficio de todos nosotros y de ellos también en ese tiempo. La Cena del Señor es un drama cuyas raíces no solo están en aquella experiencia del aposento alto, sino que se extienden hacia el pasado hasta la celebración en el Antiguo Testamento de la Pascua. De hecho, como usted recordará, antes de instituir la Cena del Señor en el aposento alto, Jesús había dado instrucciones a sus discípulos para que le aseguraran un cuarto con el fin de reunirse para esta ocasión, porque le estaba llegando su hora. Era el momento en que él tenía que ser crucificado. Él sabía que su juicio, que su muerte, que su resurrección y regreso al Padre eran inminentes. Él sabía que había llegado la hora. ¿Se acuerda que él dice varias veces cuando estudiamos el libro de Mateo o de Juan que no había llegado todavía la hora? Pero había llegado el momento en que él tenía que ser crucificado. Y era inminente su muerte. Así que él le dice a sus discípulos: deseo profundamente celebrar la Pascua con ustedes por última vez. Por última vez. Y aquí el contexto inmediato es que Jesús instituyó la Cena del Señor. Fue la celebración de la Pascua, de la fiesta de la Pascua con sus discípulos. Y el vínculo con la Pascua no solo se percibe en sus palabras a los discípulos, sino también en el lenguaje similar que usa el apóstol Pablo cuando escribió a la iglesia de Corinto. Mire lo que dice 1 Corintios 5:7. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, ¿ya? Por si tiene alguna diferencia un poco. Él dijo, Pablo dice a los corintios: nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. ¿Cuál es la Pascua? Es Cristo. Es Cristo la Pascua. Y está claro que en la comunidad apostólica había un vínculo entre la muerte de Cristo y la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento. Para entender esto, miren, tenemos que volver al Antiguo Testamento, al contexto histórico de la institución de la Pascua. Por eso debemos recordar que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, ¿se acuerdan? Bajo el dominio de un implacable faraón.
Recordemos que el pueblo sufría inmensamente. Él sufría porque estaban en esclavitud, pero ellos gemían delante de Dios. Pero ¿sabe? El gemido de su pueblo no quedó ahí, porque Dios lo escuchó. Dios escuchó el gemido de su pueblo. Y entendemos que Dios se apareció en el desierto madianita a Moisés, quien en ese entonces vivía en el exilio como fugitivo de la fuerza del faraón. ¿Qué había hecho Moisés? Había matado a un egipcio. Y tuvo que escapar, tuvo que huir. Y cuando Dios se le apareció a Moisés y le habló desde la zarza ardiente, le dijo en Éxodo capítulo 3, versículo 5, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Es tierra santa. Y en ese encuentro Dios dirigió a Moisés para que fuera tanto al faraón como al pueblo judío para entregarle la palabra de Dios. Y para que pudieras sacar al pueblo de Israel. Y recordemos que Moisés se sintió inadecuado para la tarea. ¿Se acuerda? Que Moisés pone muchas excusas, como nosotros muchas veces. ¿Sí o no? Que ponemos excusas al Señor, no, que no sé hablar, que en nombre de quién voy a ir. Moisés se sintió inadecuado para la tarea y se preguntaba cómo iba a ser capaz de comunicar la palabra de Dios con alguna autoridad al faraón o al pueblo de Israel. En esencia, Moisés dijo, ¿por qué me iban a seguir a mí? ¿Por qué tendrían que creerme? Como parafraseando. Pero Dios le respondió, mira, tú vas a ir, le dices que yo he oído el clamor de mi pueblo, y le dice al faraón que yo digo, deja ir a mi pueblo para que pueda venir a adorarme en el monte que les mostraré. Y le dice al pueblo que empaque sus cosas y abandone al faraón y a Egipto. Así que Dios capacitó a Moisés con la habilidad de realizar milagros, ¿se acuerda? Con el fin de autenticar el origen de este increíble mensaje. Dios utilizó a Moisés. Y de ahí en adelante lo que aconteció fue una lucha de voluntad y poder entre Dios por medio de Moisés y los magos de la corte del faraón. ¿Se acuerda cuando ellos ponen sus varas y se convierten en serpientes? Yo creo que usted la historia se la sabe. Y en muy poco tiempo los trucos de los magos se agotaron y el poder de Dios se hizo manifiesto a través de Moisés de forma dramática. Hubo 10 plagas en total. Pero es en las primeras 9 que vemos una escalada de conflicto entre Moisés y el faraón. Porque más se endurecía el faraón. Hubo una plaga, la rana, langosta, mosquito. ¿Sí o no? Y en la televisión están dando Moisés. Y una tras otra, pero más se endurecía el faraón. Y caía una plaga sobre los egipcios y luego el faraón cedía y decía, bueno, váyanse, toman a tu pueblo y salgan. Pero en cuanto la frase salía de los labios del faraón, entraba Dios y endurecía el corazón del faraón. Porque Dios quería demostrar su poder. Quería demostrar que Él es el que lo estaba sacando a la tierra prometida. Y esto era así para que el pueblo de Israel les quedara muy claro que su redención venía de la mano de Dios y no de la gracia del faraón. Así que seguía una nueva disputa, otra plaga caía sobre los egipcios, el faraón cedía, Dios endurecía el corazón del faraón y este mantenía al pueblo en cautividad. Entonces vino otra disputa, luego otra y después otra, hasta que finalmente el faraón tenía prácticamente todo lo que podía recibir de Moisés. Y dijo, aléjate de mí, asegúrate de que nunca más vea tu rostro o morirás. Y Moisés respondió diciendo, bien has dicho, porque nunca más veré tu rostro. Fue en ese punto del drama donde Moisés le anunció a Moisés la 10ª plaga que él traería sobre los egipcios. Y esta está conectada con la Santa Cena. Esta plaga fue la peor de todas porque implicaba, ¿sabe qué cosa? La destrucción de los primogénitos de todos los egipcios. Incluido el primogénito del faraón. Así que Dios le dijo a Moisés, le dice en Éxodo capítulo 11, del 1 al 9, ahí está lo que voy a leer ahora. Todavía voy a echar una plaga sobre el faraón y sobre Egipto, después de esto él los dejará ir de aquí y esa expulsión será definitiva. Ve ahora y habla con el pueblo para que todos, hombres y mujeres, les pidan a sus vecinos y vecinas alhajas de oro y plata. Y el Señor hizo que los egipcios vieran al pueblo con buenos ojos.
Moisés también era tenido en alta estima en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos del faraón como a los ojos del pueblo. Así que Moisés dijo, así ha dicho el Señor. A la medianoche pasaré a través de todo Egipto, y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que trabaja en el molino, y también todas las primeras crías de los animales. Habrá en todo Egipto un gran clamor, como no lo hubo antes, ni jamás lo habrá. Pero entre los hijos de Israel, ni un perro moverá su lengua contra ellos, ni contra sus animales, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y todos estos siervos tuyos se humillarán ante mí con el rostro inclinado delante de mí, dirán, vete de aquí tú y todo el pueblo que te sigue. Después de esto, yo saldré. Y Moisés salió muy enojado, dice, de la presencia del faraón, y entonces el Señor le dijo, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto, el faraón no les va a hacer caso. Porque Dios quería llevarse toda la gloria. Luego el comienzo del capítulo 12, Dios llama a Moisés e instituyó la celebración de la Pascua. Y aquí debemos considerar la siguiente narración del libro de Éxodo, porque tiene un impacto muy dramático en la futura vida de la nación judía. Esta era la institución que se celebra en el aposento alto entre Jesús y sus discípulos. Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al 13. Miren. El Señor habló con Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según la familia de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho, de 1 año y sin defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Le da especificaciones bien claras. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche, asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. La carne no debe ser cruda ni ser cocida en agua, sino que asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Debe comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de hombre como de animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentran les servirá de señal. Pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. ¿Se fijan, no? Cómo le da especificaciones bien claras. Y fueron obedientes el pueblo de Israel. Hizo como Dios le había determinado. Y esto es crucial porque sabemos que los sacramentos del Nuevo Testamento se entienden en la vida de la iglesia como señales y como sellos de algo extremadamente importante. Un sacramento proporciona una señal que apunta hacia alguna verdad de la redención y que es crucial para la vida del pueblo de Dios. Cuando Dios instituyó la Pascua en el Antiguo Testamento, le estaba diciendo a Moisés, pero parafraseando, mire, tomen este animal, el cordero sin defecto, y mátalo. Tomen su sangre y marquen la entrada de sus casas. Pongan la sangre en el dintel y en los postales de la puerta como señal que nos marca como el pueblo de Dios. De manera que cuando venga el ángel de la muerte a destruir a los primogénitos del país y a ejecutar mi juicio sobre los egipcios, la destrucción de ese juicio solo caiga sobre los egipcios. Voy a diferenciar entre el pueblo que he llamado del mundo para que sea mi pueblo santo del pacto y aquellos que lo han esclavizado. Por lo tanto, mi ira caerá sobre Egipto, pero no sobre mi pueblo. El ángel pasará sobre cada hogar marcado con la sangre del cordero.
El carácter de esta señal, de este ritual, realmente era un signo de ¿qué? De liberación. Era una señal de redención, porque significaba que estas personas escaparían de ¿qué cosa? De la ira de Dios. Y nosotros hemos escapado de la ira de Dios a través de Cristo. La calamidad última es estar expuesto ¿a qué cosa? A la ira de Dios. Cristo salva a su pueblo de la ira del Padre. No solo somos salvos por Dios, sino que somos salvados de Dios. Y ese día se expone de manera dramática en la Pascua, según como se descrita en el libro de Éxodo. La señal en el poste de la puerta, la señal marcada por la sangre del Cordero, significaba que los israelitas serían rescatados de una calamitosa exposición de la ira de Dios. Amén. ¿Es misericordioso el Señor o no? Sí, Señor. Dios tiene misericordia. Así que aquella noche vino el ángel de la muerte y mató a los primogénitos de los egipcios, pero el pueblo de Dios fue dejado con vida. Qué glorioso el Señor. Amén. Porque en Cristo tenemos vida. Gloria a Dios. En Cristo tenemos vida. Sí, y vida eterna. Amén. Después de eso Moisés los sacó de la esclavitud a través del Mar Rojo, los guió hacia la tierra prometida, donde se convirtieron en el pueblo de Dios bajo el pacto de Moisés, recibiendo la ley en el monte Sinaí. Ellos efectivamente salieron y adoraron a Dios en su santo monte, pero como un recordatorio perpetuo de su redención, cada año a partir de entonces el pueblo de Israel obedeció la institución de la Pascua. Tenían que acordarse de dónde Dios los había sacado, de la esclavitud. ¿Y de dónde Dios nos sacó a cada uno de nosotros? De la esclavitud. Éramos esclavos, pero ahora somos libres en Cristo. Ahora somos libres en el Señor. Ellos tenían que cada año adorar, se reunían en sus casas, comían el alimento con las hierbas amargas y bebían el vino, todo lo cual hacían para recordar la salvación que Dios había obrado para ellos en la tierra de Egipto. Amén. Ellos participaban de esta celebración original con sus bastones en las manos, como personas que están prestas a salir, prestas a marcharse en cualquier momento, porque el Señor dijo que debían estar listos para salir de Egipto. ¿Y nosotros dónde vamos? ¿Sí o no? Tierra nueva, ¿sí o no? Somos peregrinos y extranjeros en este lugar. Estamos de paso aquí en la tierra. Amén. Nuestra morada está en el cielo, amada iglesia. Amén. Y ellos estaban prestos para salir de Egipto, de la esclavitud a la tierra prometida, tan pronto como el faraón y sus fuerzas fueran destruidas. Y cuando Jesús celebró su última Pascua, con sus discípulos se alejó de esa liturgia en medio de la celebración. Él agregó un nuevo sentido a la celebración de la Pascua, cuando tomó el pan sin levadura, añadiéndole un nuevo significado, cuando dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Lo que Cristo hizo en la cruz, lo hizo por cada uno de nosotros. Y debemos dar el valor que merece a la sangre de Cristo y al cuerpo de Cristo, que fue molido. Dice la Biblia en Isaías 53 que no había parecer de él. No había parecer, dice, como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. No abrió su boca. Él fue el que se entregó. Él dio su vida. Este es mi cuerpo que por ustedes partido. Luego de terminada la cena, tomó el pan y dijo: en efecto, yo le añado un nuevo significado a este elemento mientras ustedes celebran la Pascua, porque este vino es mi sangre. No la sangre del Cordero en el Antiguo Testamento, cuya sangre se marcaba en la puerta, sino que ahora esta copa es mi sangre. En esencia, Jesús, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Yo soy la Pascua. Yo soy el Cordero Pascual. Amén. Yo soy el que será sacrificado por ustedes. Y fue así. Es por mi sangre marcada en la puerta de sus vidas, de sus corazones, que escaparán de la ira de Dios. Gloria a Dios por eso. Amén. Así que Él dijo: desde ahora en adelante, esta es mi sangre derramada por la remisión de sus pecados. Esta es la sangre de un nuevo pacto. Gloria a tu nombre, Señor. Y este nuevo pacto que Él instituyó esa misma noche completa el antiguo pacto, dándole su máxima y más significativa expresión. Aleluya. ¿Lo creen, iglesia? Amén. Por eso estamos aquí, celebrando esta Santa Cena. Quiero que se pongan en pie y le demos gracias por esta palabra.
Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Amén. Quiero que demos al Señor, quiero que le demos gracias por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Amado Dios, Estamos delante de su en el palabra, nombre de delante de Jesús, su Señor, verdad. gracias Gracias por la mano. por enseñarnos cada día. Muchas gracias. Recordarnos, Usted es el Señor, Cordero Pascual. por ese acto que que profetizaban en el Antiguo Testamento. Gracias Que dio su vida por cada uno de nosotros. Porque de tal manera por tu misericordia. amó Dios al mundo. Le ha dado a su Hijo Padre Santo, unigénito. por tu Para que amor, todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda. Usted no quiere que tu nadie se pierda, misericordia, amado. sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Rey eterno. Aleluya. Gracias por su Derrame sangre usted, Señor preciosa. amado, su gracia. Gracias por esa muerte, Padre Solamente, amado. Dios mío, podemos darte gracias. Gracias por tomar mi lugar. Gracias, Dios mío. Yo debía haber sido No crucificado. encuentro Señor. palabras, Dios mío, para decir o Yo expresar. tenía que haber estado en ese lugar, pero Solo usted gracias, Dios mío. dio su vida. Porque estaba Gracias, Padre condenado, amado. Muchas Señor. gracias por ese sacrificio. No tenía esperanza, Por esa Rey. sangre gloriosa. Estábamos Pero muertos por de ti, delito y Señor, pecado. hoy, Señor Pero en amado, Cristo tenemos vida eterna. pude De pasar modo que de uno está en muerte a Cristo, vida, Señor. nueva criatura, en las cosas viejas pasaron. Pude Y pasar, aquí son Dios todas mío, esas de las nuevas. tinieblas a la Gracias, luz. Señor, por habernos Gracias, alcanzado, por Padre. habernos mirado con misericordia. Por haber salvado mi alma. Muchas gracias, Señor. amado, y le adoramos y le bendecimos. Gracias, Dios, por tu sangre Le damos derramada. gracias por este tiempo y bendiga, Gracias, Señor, Dios mío. lo que vamos a Recordamos el realizar ahora, sacrificio Señor. perfecto. Usted derrame de su Recordamos, Señor, lo que Gracias, tú Padre padeciste amado. por amor a Nos nosotros. despojamos de todo, Padre amado. Sea Lo que usted nos glorificado aparta y de- exaltado, Señor. Lávenos, límpianos con esa Por sangre medio, gloriosa, Señor, de tu amado. gran amor. Le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Gracias, Padre. Gracias porque tenemos Jesucristo, al mejor Sea su abogado. nombre glorificado. Aleluya, gracias, Señor. A usted sea toda la gloria, Muchas gracias. toda la honra, toda la alabanza, Señor amado. Te Por usted estamos exaltamos, aquí, Señor. Porque usted vive, nosotros vivimos. Estábamos Gracias, destituidos Padre en la amado. A maldad. usted todo el honor y toda la gloria. Estábamos Dejamos todo en sus destituidos, manos, Señor. creyendo y confiando de que Pero usted se usted mostró glorifica su en el amor trabajo. para con nosotros, Gracias, Padre. que siendo pecadores Lo muertos, dejamos todo en sus manos, en la bendición del Padre, en la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. gracias. Amén. Y amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a tener un tiempo de poder